Les doy nuevamente la bienvenida a este espacio que dedicamos a estudiar juntos la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a volver al libro de los Salmos y allí vamos a tener algunas consideraciones en torno al Salmo primero. Así que si me quieren acompañar en sus Biblias podemos comenzar haciendo una lectura juntos. Y dice la palabra de esta manera, Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, un salmo, pienso que conocido por los creyentes, y es un salmo que, figura en primer lugar en el libro de los Salmos, en cierto sentido, porque sirve también como una introducción al resto del libro. Y esto porque el Salmo presenta dos temas que son recurrentes una y otra vez a lo largo de otros muchísimos salmos. ¿Cuáles son estos dos temas? Bueno, por un lado, el contraste entre el hombre justo, lo que nosotros llamaríamos el creyente, y el hombre malo, el hombre impío, el no creyente, el inconverso. El contraste entre los dos. Y por otro lado también, otro de los temas habituales en los salmos es la importancia de la ley de Dios. Ahora, en cuanto a lo que decía de estos dos personajes, el hombre justo y el hombre impío, pues se nos presentan en este salmo de una forma bastante detallada. Se nos habla de su carácter, de cómo son. Veremos que el hombre justo se caracteriza por tener su delicia, su deleite en la ley de Dios, ama la ley de Dios, ama al Dios que ha dado la ley, por supuesto, evidentemente, mientras que en contraste el hombre impío pues es aquel que sigue el camino de los pecadores, que hace lo que le place, lo que le apetece en cada momento a su corazón, de espaldas a la voluntad de Dios. Y este salmo nos va a presentar estos dos caminos, nos va a presentar tanto el uno como el otro. Y va a hacer algo más, nos va a contar también cuál va a ser el fin de cada uno de esos dos caminos. Y veremos que mientras que el final del hombre justo es un final de vida y de bendición, por el contrario, el fin del hombre impío es un fin de maldición y de muerte. Por lo tanto, no solamente nos va a mostrar el carácter de un tipo de hombre y del otro, sino también el camino que llevan y el lugar a donde les conduce finalmente. ¿Cuál es el propósito entonces del salmista al presentarnos estas cuestiones de este modo? Bueno, pues sin duda tiene una finalidad didáctica, pedagógica, quiere enseñarnos, y no solamente quiere enseñarnos, quiere llevarnos a tomar una decisión, la decisión correcta, la más adecuada. Por esa razón, pues coloca esos dos caminos delante de nosotros, dándonos todo tipo de información necesaria para que al final tomemos la decisión de seguir el camino justo, el camino de los buenos, el camino que nos conduce a Dios y a cumplir la ley de Dios. Al fin y al cabo, pues cada uno de nosotros, cada persona que vive en este mundo tiene que tomar esta decisión. Tiene ante sí dos caminos, no hay más, solamente dos caminos. Y es así porque solamente hay estas dos opciones: o amamos, reverenciamos, servimos a Dios, o vivimos de espaldas a Él, ignorándole e ignorando también sus mandamientos. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar en esta vida una decisión.
que ha de ser una decisión que se ha de materializar de forma práctica en nuestra manera de vivir. No vale decir, no, yo voy a elegir el camino de los justos, pero si luego andamos como los impíos, de nada servirá que digamos lo que digamos. Es fundamental que nuestras obras vayan acompañando de una manera clara e inequívoca a nuestras palabras, a lo que decimos, a lo que afirmamos. En todo caso, el Salmo nos advierte de las consecuencias para que sepamos que somos responsables y que finalmente lo que decidamos tendremos que asumir sus consecuencias no solo en esta vida, sino también más allá, proyectándonos hacia la eternidad. Bueno, veamos entonces cómo comienza el Salmo, ya una vez que hemos visto un poco cuál es la temática y el propósito del Salmo. Y lo primero que nos dice, con lo que comienza, es bienaventurado el varón. Bienaventurado, feliz, dichoso. Esta es la idea que hay detrás de la palabra bienaventurado. Y esto expresa una verdad incuestionable. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, Dios desea que los hombres, todos los hombres, seamos felices y dichosos. Este es el deseo profundo de Dios. Yo sé que hay muchas personas que lo ponen en duda y más bien tienen un concepto de Dios como una especie de aguafiestas universal, que todo lo que nos gusta nos lo prohíbe, en fin, que no nos deja hacer lo que queremos. Bueno, eso es una idea que sí es verdad, está presente en la mente y en el corazón de muchas personas, pero es una idea falsa. Es falsa. Y la Biblia lo que nos enseña es cuál es la verdad. Dios desea de corazón, de forma genuina y sincera, que todos los hombres seamos felices, seamos bienaventurados. De hecho, para entender bien el sentido de esta expresión, habría que leerla de forma exclamativa. ¡Qué felicidad del varón que hace tal y cual cosa! Que ahora veremos a continuación. ¡Qué feliz el varón que sigue este camino! ¡Qué felicidad hay en todo esto! Y eso es lo que Dios desea, no una especie de felicidad atenuada, apagada, no, una felicidad rebosante, plena, de gozo. Ahora, este anhelo por alcanzar la felicidad es un anhelo universal, pero surge una pregunta que me parece importante que nos hagamos. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿es realmente posible llegar a alcanzar la felicidad? Llegar a ser plenamente felices, ¿es posible en este mundo? Bueno, pues depende de cómo entendamos el concepto de felicidad. Si nosotros asociemos la idea de felicidad con la ausencia de todo sufrimiento en la vida, con la posesión de todo lo deseado en unas circunstancias de bienestar permanente y totalmente asegurado, pues entiendo que la felicidad en un mundo donde hay tanto dolor, tanta inseguridad de tantos tipos, pues pienso que es difícil, si no imposible, pensar que se puede alcanzar ese tipo de felicidad. Y de hecho, la observación nos lleva a concluir que cuando vemos a personas que aparentemente tienen todo esto de lo que estamos hablando, que no tienen problemas importantes en la vida, que además tienen una situación de bienestar y comodidad, bueno, incomparables, envidiables, que están asegurados, que tienen dinero, por ejemplo, para vivir 1000 veces más de otras 1000 vidas más, porque tienen recursos más que abundantes. Sin embargo, nos fijamos muchas veces en esas personas y se observa que no son felices, que sigue habiendo en el fondo de su corazón esa profunda sensación de insatisfacción, de vacío, y siempre están en una búsqueda permanente de algo más, porque no les llena. Entonces, desde ese punto de vista, la felicidad es inalcanzable, porque es difícil tenerla en este mundo donde hay tanto dolor, y por otro lado, aun si llegáramos a tener todo eso, tampoco seríamos realmente felices. Pero, y esto es muy importante subrayarlo, la felicidad a la que se refiere el Salmo
el hombre que es realmente feliz, bienaventurado, no tiene nada que ver con tener todas las posesiones que queramos, la seguridad y el bienestar. No tiene nada que ver con esto. No tiene que ver ni con posesiones ni tampoco con circunstancias temporales. Nuestra vida puede cambiar por mil y una razón, nuestras circunstancias pueden hacerlo. Pero es que la felicidad, la bienaventuranza de la que habla este salmo no guarda relación con estas cosas. Es más, se puede llegar a tener esta bienaventuranza no teniendo ninguna de esas cosas. Eso es la clave de este salmo, y es lo maravilloso de la bienaventuranza divina tal como la encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿En qué consiste entonces la felicidad desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva del salmista inspirado? Pues como digo, no tiene que ver con posesiones o con circunstancias, sino tiene que ver con que la persona alcance una relación de comunión auténtica, correcta con Dios y viva de acuerdo a los mandamientos de Dios. En eso radica la felicidad auténtica. Miren cómo el salmista en el Salmo 4, que tenemos aquí mismo al lado, versículos 7 y 8 lo expresaba, esta idea, ¿no? La felicidad no depende de las posesiones ni las circunstancias, sino depende de la relación correcta que tengamos con Dios. Salmo 4, versículos 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este descanso, esta paz, esta felicidad que el hombre tiene, mayor, dice, que la que ellos tenían cuando tenían sus graneros llenos y cuando tenían abundancia de mosto, todo lo que se puede desear en la vida. Esa es la verdadera felicidad que Dios quiere proveernos, que es auténtica, que sí que satisface plenamente el corazón. Veamos algunas otras causas que corroboran precisamente esto que estoy diciendo. La bendición de Dios implica vivir en una correcta relación con Él de acuerdo a sus mandamientos. Hay otras muchas expresiones que encontramos tanto en los Salmos como en otras escrituras que coinciden en esta misma línea. Por ejemplo, el Salmo 32, versículos 1 y 2 comienza de una forma similar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se dan cuenta cómo la felicidad implica necesariamente estos conceptos espirituales de una correcta relación con Dios? Y aquí en lo que se incide es en el hecho de que mientras hay pecado en la vida, luego lo sigue diciendo el salmista, dice, mientras callé, porque había pecado y no había confesado su pecado, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Una vida que va languideciendo, que se va secando, que se va extinguiendo. ¿Por qué? Porque hay pecado, y hay pecado no confesado. Pecado que estorba la correcta relación con Dios. La felicidad se ausenta, ya no está. Todo lo contrario, esa vida triste, esa vida apagada, esa vida sin descanso. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Eso es la clave para una buena relación con Dios y, por supuesto, por lo tanto, para tener esta dicha, esta felicidad de la que el salmista nos habla. El Salmo 33, versículo 12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La nación, aquí habla ya en términos mucho más grandes. La nación que su Dios es Jehová, que teme, que respeta a Dios, al Dios de la Biblia, cuyo Dios es Jehová. Porque ahora algunas naciones, pues, para llevarse bien con todo el mundo, pues, nuestra confianza está en Dios o cosas similares, pero ¿en qué Dios? ¿En qué Dios? Bueno, no vamos a especificar porque si no entramos en problemas con unos y con otros. No, aquí lo que dice es, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.
no otro Dios, Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Vale, importante, nuestra confianza está en Dios, pero que sea en el Dios auténtico, si no, es falso, no hay bienaventuranza. El Salmo 2 que hemos pasado, pero que está allí mismo al lado del que estamos estudiando, Salmo 2, versículo 12, dice al final, bienaventurados todos los que en Él confían. Aquellos que no dependen, que no han cifrado sus esperanzas en sí mismos o en otras circunstancias, sino en Dios. Job dice algo que esto sí que quizás nos choque un poco más, pero que forma parte de la misma cosa que estoy diciendo. Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Muchos pensarán, ¿cómo puede ser bienaventurado aquel a quien Jehová castiga? Sí, porque el castigo, la disciplina de Dios, tiene un solo propósito, es reconducirnos a una relación correcta con Dios, donde ya hemos dicho se encuentra la bienaventuranza. El Señor Jesucristo dedicó una parte importante de un sermón, del sermón que se conoce como el de la montaña, el sermón del monte, y comenzó hablando en aquel sermón, en Mateo, en el capítulo 5, precisamente con una serie de bienaventuranzas. Y la primera de ellas, me parece a mí, que es la base de todas las demás. Es imprescindible, es la clave para entender todas las demás bienaventuranzas. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nuevamente nos choca, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿cómo van a ser bienaventurados los pobres? Nosotros diríamos, bienaventurados los ricos de espíritu. No, dice, bienaventurados los pobres. ¿Quién es un pobre de espíritu? Pues es aquel que reconoce que no tiene recursos suficientes para poder agradar a Dios, para poder vivir de acuerdo a las demandas de la ley de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y el hombre que se reconoce pobre, que se reconoce en bancarrota espiritual y que busca a Dios clamando de su gracia, clamando por su perdón, clamando por su ayuda, por su salvación, es el hombre que recibe, que está en la disposición para recibir de Dios todo lo que Dios es. Mientras que si llegamos a Dios con esa sacando pecho y diciendo yo puedo, no lo decimos así, pero hay muchos religiosos que piensan así. Yo me esfuerzo por cumplir la ley de Dios y hacer buenas obras y espero que finalmente Dios me va a salvar, porque yo me estoy esforzando. Ese no es un pobre, ese cree que tiene recursos, ese no es bienaventurado. Ese no va a heredar el reino de los cielos que dice aquí, porque siente que puede hacer algo. Ese no tiene la bienaventuranza. Para alcanzar el favor de Dios, primero hay que reconocerse tal como somos, y somos pobres. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos más de lo que realmente somos. Pero es una ficción, una ilusión de nuestra mente que nos engaña. Por lo tanto, bienaventurado, feliz. ¿Quién es feliz? El hombre, no el hombre que lo tiene todo, sino el hombre que tiene una buena relación con Dios, que anda en sus caminos. Por lo tanto, no depende de posesiones, no depende de circunstancias. ¿Qué implica eso? Bueno, pues eso lo que implica es que esta bendición, esta dicha, esta felicidad está al alcance de cualquier persona. De cualquier persona. Porque como no depende de las posesiones, podemos ser muy pobres. Pero eso no nos puede quitar o privar de tener una buena relación con Dios. Podemos atravesar por muchas dificultades en la vida, pero eso no tiene por qué apartarnos de Dios. Todo lo contrario, muchas veces es en medio de las dificultades donde asumimos sin problemas nuestra debilidad y acudimos a Dios tal como somos, con nuestra fragilidad, con nuestras necesidades, con nuestra dependencia de Él. Pues este es el hombre feliz. Y el salmista quiere corregir precisamente esta visión equivocada, distorsionada que muchos tienen en sus aspiraciones de felicidad.
La felicidad no viene por posesiones ni por tener unas circunstancias favorables, que el viento sople en nuestra espalda y nos lleve siempre hacia adelante a toda velocidad. No, no es esto. Y tampoco, y es otra de las cosas en las que el salmista quiere incidir y corregirnos, corregir nuestros pensamientos, es que la felicidad no viene por dar satisfacción a todos nuestros apetitos, a todos nuestros deseos que están al margen de los mandamientos de la voluntad de Dios. Y esto es siempre una tentación muy grande, está en el corazón de cada persona. Creer que para ser felices nos tenemos que separar un poco de Dios. A Dios debemos de reservarlo, piensan algunos, para las grandes solemnidades, para los actos sociales importantes, para aquellos momentos de crisis personal o nacional. Dios tiene que estar ahí, Dios es el Dios de los grandes problemas. Pero bueno, ya en la vida diaria, si uno quiere disfrutar, tiene que dejar aparte a Dios, piensa mucha gente, y vivir un poco a nuestro aire, hacer lo que nos dé la gana, porque tú imagínate, piensan ellos, todo el santo día leyendo la Biblia y haciendo lo que la Biblia dice. Es que eso no hay quien lo soporte. Eso ha calado tan profundamente en el corazón de los hombres que hasta yo ahora cuando lo digo, es que lo digo de una forma con tanta naturalidad que me asusto a mí mismo. Porque sé que también está en mi corazón, pero es mentira, es mentira. Forma parte del viejo hombre caído que nos engaña, que si le dejamos, que si le escuchamos nos va a engañar. Nos va a decir, no, tú para ser feliz tienes que olvidarte un poco de Dios, tienes que vivir tu vida, tu aire, haciendo lo que tú quieres. Y si no tuviéramos suficiente con nuestro propio corazón caído y pecaminoso que siempre nos lleva en la dirección contraria a donde debemos de ir, pues luego tenemos una serie de recursos a nuestro alrededor, dándonos información e intentándonos convencer de una y mil maneras, que es casi insoportable y casi imposible de vencer esa tentación, ¿no es cierto? Porque no es este el modelo, esta idea de vive a tu aire, olvídate de los principios de Dios, no es este el modelo que se nos transmite constantemente en la televisión, en programas de todo tipo, en películas, en series, incluso en entrevistas, en documentales, en fin, de mil maneras, en las revistas, en los periódicos, en todos los medios de comunicación, esa idea constantemente. Analice usted, no es un consejo que le dé para que lo haga, pero bueno, si quiere hacerlo, siéntese usted y vea una película, la que quiera, y analice a ver si es verdad esto que estoy diciendo. Que la felicidad tal como nos la presentan constantemente, y es un bombardeo insoportable, consiste en esto, vivir como nos dé la gana, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y nos hacen creer que esas personas que viven de esa manera son felices. Esa es la gran mentira de las películas y de otro montón de cosas. Pero al final, pues cedemos a veces a esa tentación y nos engañamos. Pensamos que es la forma de alcanzar el gozo y es un camino peligroso, lleno de importantes peligros, es una ilusión falsa, por otro lado. Tenemos que tener cuidado con eso. El hombre bienaventurado es el hombre, como veremos ahora, que tiene una buena relación con Dios y que anda de acuerdo a la ley de Dios. Vamos entonces ahora ya a ver, como a continuación, diferentes características del hombre justo. Luego las veremos del hombre impío. Pero en principio las características del hombre justo. Y esto nos ayuda, porque viendo sus características y viendo que es feliz, pues nosotros si anhelamos esa misma felicidad, ya sabemos, ya vamos a aprender cuál es el camino por donde podemos llegar a ese estado de felicidad. Bien, pues lo primero que vamos a ver son tres frases negativas. Tres frases negativas. El justo no anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Y tiene cierto sentido, tiene cierta lógica que comience de esta manera, con frases negativas. En cierto sentido, en un mundo lleno de maldad como el nuestro, donde nos rodea, donde surge por todos los sitios, pues lógicamente
aquella persona que es justa tendrá que decir no muchas veces a muchas cosas que surgen a su alrededor. No. Es el carácter negativo, pero necesario, de la santidad. Ahora, si solamente dijéramos que la santidad tiene una parte negativa, y eso lo es todo, pues no estaríamos diciendo la verdad. Porque una persona santa no es una persona que simplemente no hace determinadas cosas, sino es una persona que de manera activa sí que hace muchas cosas buenas, especialmente en relación de acuerdo a la palabra de Dios. Importante esto. Entonces la santidad, como no puede ser de otra manera, tiene estos dos aspectos. Uno negativo dice no, uno positivo dice sí. Vamos a ver a qué cosas hay que decir no. Lo primero nos dice el versículo 1, hacia la mitad, dice que no estuvo en consejo de malos. Esta es la primera condición. No estuvo en consejo de malos. No andar en los caminos, en los consejos de los malos. Eso implica un primer consejo muy bueno que ya nos da la palabra de Dios. Debemos elegir bien nuestras compañías. Eso es algo que los que somos padres, bueno, siempre el padre que se preocupa por sus hijos, pues eso es una cosa que nos ha quitado el sueño a veces, ¿no? ¿Qué compañías tienen mis hijos? Como veas que un hijo empieza a frecuentar compañías que no son buenas, ya el corazón te da un vuelco, ya no descansas. Es tremendo. Una mala compañía en esa época de la adolescencia que puede torcer la vida hacia una dirección mala, qué preocupante, ¿no es cierto?, para los padres. Pero es lo mismo, aunque no hablemos de adolescentes, de hijos de adolescentes, sino cualquiera de nosotros. Debemos de cuidar muchísimo cuáles son nuestras compañías y evitar caminar junto a los malos. ¿Por qué? Pues porque los malos son aquellos que han roto, ha habido una ruptura en sus vidas con los principios, con los mandamientos morales de la ley de Dios. Por lo tanto, viven de espaldas a Dios. Esos son los malos, hacen lo que les apetece, como decía antes, sin someterse a ninguna norma, a ningún principio divino. Se dejan llevar únicamente por sus deseos. Lo que el cuerpo le apetece, pues eso le dan, sin mirar si eso es bueno, si eso es malo, si agrada o desagrada a Dios, simplemente van adelante haciendo lo que quieren. Esos son los malos. Ahora, ¿por qué es peligroso andar con ellos? Bueno, aquí nos habla de los consejos de los malos. La idea es alguien que va andando junto a alguien que es malo y el malo empieza a hablar y empieza a darle consejos. Consejos que en principio tienen la intención de entrar en la mente. Son los pensamientos, la batalla de los pensamientos. Y esto es muy importante. De hecho, es aquí donde empieza la verdadera guerra espiritual. Yo sé que muchos hablan de guerra espiritual y empiezan a ver muchas cosas. Bueno, miren, déjenme que les diga que desde una perspectiva divina me parece que el comienzo de toda guerra espiritual está en los pensamientos, en los razonamientos, está en la mente, en la mente. Y nuestra batalla frente a las huestes enemigas de maldad tiene que ver con pensamientos y con razonamientos, no con echar fuera demonios. Y yo no digo que eso no pueda ser necesario, no estoy entrando en eso, pero desde una perspectiva bíblica el verdadero comienzo de la batalla está en la mente. Dice 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya se dan cuenta, el ambiente de la metáfora es un ambiente militar. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son estas fortalezas? ¿Qué hay que destruir para conquistar esas fortalezas?
dice, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se dan cuenta, ¿no? Está hablando Pablo de argumentos, conocimiento y pensamiento, en este contexto de guerra, de batalla espiritual. Conceptos que pienso que son muy poquito tenidos en cuenta cuando se expone este tema. Pero ahí comienza la batalla. La batalla es una batalla doctrinal. Es una batalla de conceptos bíblicos. Es una batalla de pensamientos relacionados con la moral, la ética que encontramos en la palabra de Dios. Ahí comienza la batalla, en la mente. Cuando el malo se coloca en nuestro camino, a nuestro lado, y empieza a hablarnos, nos da sus consejos. Fíjense, no anduvo en consejo de malos, nos da sus consejos. Y alguno de ellos consigue entrar en nuestra mente, ya ha ganado una batalla importante. Ha ganado una batalla importante. No olvidemos, la mente es el primer bastión que debemos defender. La mente es la puerta para entrar a todo lo demás. Si nos convencen en la mente, luego nuestro estilo de vida, nuestra práctica va a ser de acuerdo a lo que hemos asumido como nuestros pensamientos. Por lo tanto, esta es la primera cosa que el justo no va a hacer. No va a escuchar los pensamientos de los malos. No va a aceptar sus consejos. Si es que los tiene que escuchar, no los va a aceptar. Va a colocarse en guardia, va a decir no. Segunda cosa, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y aquí hay una progresión en el pensamiento. En el primer momento hablábamos hace un momento de escuchar los pensamientos, pero ahora la idea no es tanto de pensamientos o consejos, sino ya se ha avanzado hacia una segunda etapa. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea, cuando dice aquí no estuvo en camino de pecadores, viene a decir no se quedó parado en camino de pecadores. Es decir, no es ya una persona que escucha, sino es una persona que le gusta estar en la reunión, en la compañía de los pecadores. No es que iba de paso ya escuchado, sino que ahora ya busca el encuentro, el pasar tiempo con los pecadores. Y eso ya es, ya digo, es avanzar, es ir un paso más adelante. Claro, todo ha comenzado donde antes decía, en la mente. Se han aceptado consejos, ideas que no son buenas. Por eso cada cosa que escuchemos tenemos que filtrarla bien para ver si coincide con lo que la palabra de Dios nos enseña. Para eso es imprescindible conocer la palabra de Dios, porque si no, pues seguimos estando indefensos. Ahora, un detalle interesante aquí es la forma en la que llama a los hombres impíos. Aquí los describe como pecadores. Ya saben ustedes que la palabra pecado o pecador es aquel que falla el blanco. Es un hombre que está tirando con su arco a la diana, y sale la flecha sale y se va al otro lado. No acierta a dar en el blanco. Ha equivocado el blanco. No ha logrado dar en el blanco. Ambas ideas están aquí. El pecador es así. Ha equivocado cuál es el blanco y por lo tanto no acierta. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la meta de su vida, de la vida de cualquiera de nosotros, no es la que piensa el pecador. El pecador piensa que la meta está en darse placer a sí mismo, en vivir para su propia satisfacción personal, para su gloria personal, para su prestigio personal, y descarta, rechaza vivir de acuerdo a los propósitos con el que su creador le ha diseñado, le ha creado. ¿Cuál es el propósito con el que Dios nos ha creado? Bueno, nos ha creado para que vivamos en comunión con Él, en compañía con Él. Recuerdan allí en el huerto del Edén, Adán y Eva viviendo, paseando con Dios a la luz del día. Esa comunión estrecha, disfrutando de esa armonía, de todo lo creado en la comunión con el Creador. El pecador es alguien que ha equivocado. ¿Cuál es la meta? Por lo tanto, como no sabe cuál es la auténtica meta en su vida,
dispara, pero va fuera el tiro, va fuera la flecha, porque no acierta de ninguna de las maneras. ¿Qué consecuencias tiene eso? El no acertar en la diana. Pues que al final el pecador, puesto que equivoca cuál es la meta de su vida, pues eso le conduce a cosas que desde luego no espera. Piensa que no le van a llegar, pero van a llegarle. ¿Cuáles son esas cosas? Pues que lejos de alcanzar la grandeza o la plenitud que espera, pues se va a encontrar con que haciendo lo que le da la gana, se convierte en un esclavo de sus propias pasiones y deseos, y con ello va viniendo poco a poco la degradación y finalmente la muerte. Es el pecador, es el pecador. Cuidado con lo que escuchamos y asumimos. Cuidado con luego lo que llegamos a practicar. Y la tercera cosa que nos dice es que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí es un paso más hacia adelante. Ya no solamente escuchar consejos, ya no solamente sentarse en la compañía de esas personas pecadoras, asumiendo su estilo de vida, su comportamiento, aquí hay un paso más hacia adelante, ya peligrosísimo, peligrosísimo. ¿Cuál es? Pues dice, habla de los escarnecedores, de los burladores, de personas que una vez que ya llevan tiempo viviendo de esa manera, de espaldas a Dios, pues se han endurecido a tal grado que ya no sienten vergüenza. Tal vez cuando cometieron determinados pecados por primera vez sintieron algo, aún se sonrojaron un poco o sintieron un poco de vergüenza, pero ya se han acostumbrado a hacer eso y mucho más. Ya no sienten vergüenza, se han vuelto desvergonzados. Son insensibles frente a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no les dice nada. Viven como quieren y han desoído tantas veces la palabra que su oído se ha endurecido, se ha engrosado, no tiene ya sensibilidad. ¿Y ahora qué hacen? Pues ahora han dado un paso más adelante. ¿Y en qué consiste ese paso? Se ríen, se burlan de Dios, se burlan de sus principios, se burlan de todo aquel que siga los caminos de Dios. Seguro que usted como creyente más de una vez ha encontrado con personas escarnecedoras, burladoras, que se ríen de todo, que se ríen de usted porque es cristiano, porque defiende algún principio bíblico. Personas que, especialmente en España en los medios de comunicaciones, que una y otra vez, cada vez que hablan de Dios, es para burlarse de él. Me pone nerviosísimo, me desespera, me enfada. Ya no sé lo que decir, que me hace, pero me desagrada tantísimo, tantísimo, sin conocimiento de lo que dicen, burlándose, sin pensar en lo que dice, escarnecedores. Pues es un paso más adelante. Pero se dan cuenta cómo ha comenzado todo en aceptar ciertos principios. Luego eso implica aceptar consecuentemente cierto estilo de vida. ¿Y a dónde lleva eso? Pues lleva a un camino que al final ya no hay retorno en cierto sentido, ¿no? Son los escarnecedores. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, y Judas, el versículo 18, habla de burladores que andan según sus malvados deseos. Se burlan. Es como una huida hacia adelante. Yo vivo de tal manera, para que no me reprendan ni me digan nada, voy a tomar la delantera y me voy a reír de ellos y los voy a ridiculizar, para que no me digan nada. La mejor defensa, un buen ataque. Antes de que me cuestionen lo que yo hago, voy a atacarles a ellos y me voy a reír de ellos y los voy a ridiculizar. Claro, los escarnecedores encuentran bastante audiencia en este mundo porque el mundo se ríe de los principios de Dios. Y aunque hay muchas personas que no han llegado tan lejos, pero tampoco se van a poner en contra, no se van a oponer cuando escuchen cosas de este tipo en contra de Dios o en contra de su palabra. Por todo esto, pues lógicamente, el justo, el hombre que quiere ser bienaventurado, va a evitar por todos los medios juntarse con este tipo de personas. En cualquiera de las tres fases, ni con el que se encuentra en el camino, ni con el que te sientas, ni con el que escarneces. Con ninguno de ellos. Esa es la única forma de llegar a ser realmente bienaventurados. Entonces estas tres cosas forman parte de lo que es la faceta negativa de la santidad. No
No, 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 no anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Ahora, ya he dicho que la santidad, si bien es necesario que tenga cierto componente negativo, pero la santidad es mucho más que eso. La santidad debe de englobar aspectos muy positivos, muy activos. Y ahora los vamos a ver. Dice, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Recuerdan que hemos dicho que la batalla empieza en la mente. ¿Con qué llenamos la mente? ¿Con los consejos de los malos o cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa la vemos aquí. En su ley, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que llenar la mente de estas cosas. Esa es la parte positiva. Decimos que no a ciertas cosas, pero decimos que sí a otras cosas. Ya lo que decimos sí es a la palabra de Dios. Queremos que sea la palabra de Dios la que moldee nuestra mente para que asimismo moldee nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de actuar en este mundo. Y este hombre bienaventurado, este hombre justo, es el que se deleita no en las cosas del mundo, eso ya lo ha dejado, sino que ahora se deleita en la palabra de Dios. Es como dice Pedro, el apóstol Pedro, que una vez que hemos llegado a conocer a Dios, anhelamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer. ¿Y cuál es esta leche espiritual no adulterada, que no está viciada con estas cosas de las que antes hablábamos, de los malos consejos? Pues esa leche es la palabra de Dios, según nos dice 1 Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3. El hombre bienaventurado encuentra aquí su auténtico deleite, lo disfruta de verdad. Porque es por medio de la palabra como conocemos a Dios, es por medio de la palabra como llegamos a saber qué cosas agradan a Dios y cómo podemos vivir una vida de acuerdo a sus principios. La palabra de Dios, tan importante. Ahora, aquí puede surgir una cuestión un tanto complicada, porque quizás cabe preguntarnos cómo es posible deleitarse en la ley de Dios si el apóstol Pablo dice malditos todos los que están bajo la ley de Dios. Dice en Gálatas, en el capítulo 3, los versículos 10, el versículo 13. ¿Cómo es posible deleitarse, querer vivir en la ley de Dios y al mismo tiempo Pablo dice que maldito, está bajo maldición todo aquel que está bajo la ley? ¿Cómo puede ser? ¿No contradice lo uno a lo otro? Bueno, pues quizás esta pregunta es importante porque nos puede ayudar a clarificar otras cosas, no solamente esto, sino otros conceptos más allá de lo que ahora mismo estamos tratando. En principio, la ley, como diría el apóstol Pablo, es buena. La ley es buena, eso está fuera de toda duda. La ley, en tanto que manifiesta el carácter de Dios, es buena, buenísima, es lo mejor que podemos tener. Pero, como todas las cosas buenas, se pueden utilizar de la manera correcta o de una manera incorrecta. ¿Cuál es la manera incorrecta de utilizarla? Pues es aquella que produce maldición. Maldito el que está bajo la ley de Dios, porque la está utilizando mal. ¿De qué modo se utiliza mal la ley de Dios para que produzca un efecto de este tipo? Bueno, en el contexto que Pablo está haciendo estas afirmaciones en Gálatas, en el capítulo 3, allí el problema es que había personas que intentaban llegar a alcanzar su salvación mediante el cumplimiento de la ley. No exactamente de toda la ley, sino de algunas cosas escogidas de la ley, porque los judíos de aquel tiempo y los de ahora también son muy específicos, diseccionan la ley y hay cosas que para ellos enfatizan muchísimo y son fundamentales, mientras que otras cosas pueden ser ignoradas perfectamente. ¿Qué cosas daban mucha importancia entonces y ahora a la ley de Dios? Y a todos aquellos que van detrás de la ley de Dios, pues daban muchísima importancia a la circuncisión, daban muchísima importancia y dan mucha importancia
al día de reposo. Y esas dos cosas allí los judíos, judaizantes, habían introducido en la iglesia, en Galacia, y estaban intentando convencer a las personas de que la salvación no puede ser solamente por la fe. La salvación tiene que ser también por las obras de la ley, especialmente por las obras de la ley, y especialmente por esas dos cuestiones, aún más en su caso por la circuncisión, pero también el día de reposo y otras cosas. Olvidando que la ley de Dios dice otras 1000 cosas más, además de esos dos mandamientos. Hablaba también de no codiciar, hablaba también del respeto a los padres, hablaba también de la importancia del matrimonio, hablaba de la infidelidad, hablaba de tantas y tantas cosas. Ninguna de ellas las quieren escuchar. Con tal de que guardemos el día de reposo y estemos circuncidados, ya hemos cumplido con la ley. Bueno, era una forma de engañarse a sí mismos. Ahora, no, quizás me estoy desviando un poco el tema. Ahora, maldito el hombre que usa la ley con la finalidad de justificarse, de alcanzar la salvación. ¿Por qué razón? Bueno, porque una vez que hemos quitado esta fantasía que tienen algunos religiosos de que creen que sí que van a poder alcanzar el favor de Dios agradándole por medio del cumplimiento de la ley, eso es una fantasía. Porque la realidad, ¿cuál es? Bueno, la realidad es que ninguno de nosotros, ningún ser humano puede cumplir toda la ley de Dios. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos pecadores y como somos pecadores, pecamos. ¿Y por qué sabemos que somos pecadores? Pues porque pecamos. Ambas cosas van unidas. Somos pecadores y pecamos. Y pecamos porque somos pecadores. Por lo tanto, no podemos cumplir perfectamente la ley de Dios. Pero si la cumplimos lo bastante, no es que la ley no es así como funciona. Eso es otra de las equivocaciones de estas personas. No es si cumplimos lo suficiente la ley. Usted piense, por ejemplo, que un día comete una infracción de lo que sea. No sé, vamos a pensar una cosa, una infracción de tráfico, o no ha declarado todos sus impuestos y no los ha pagado consecuentemente, y el juez le llama a juicio y le dice: usted no ha pagado todos los impuestos, usted cometió esta infracción en la carretera cuando iba manejando su coche, su automóvil. Y usted le dice al juez: bueno, sí, señor juez, es verdad, yo aquel año no declaré todos mis impuestos. Pero mire, yo soy un padre de familia excepcional. Saco a pasear todos los días a mis niños, les ayudo con sus deberes en el colegio, etcétera, etcétera. Y el juez le va a decir: muy bien, usted puede hacer todo eso perfectamente. Yo no le estoy juzgando por si saca a pasear o no saca a pasear sus niños al parque, o si les ayuda con sus tareas. Yo lo que le estoy juzgando es porque usted ha incumplido esto. ¡Ay, no vale!, le dice usted, no vale todo lo que hago bien. No, si eso no cuenta. Lo que cuenta es si usted no ha cumplido toda la ley. Y por un solo mandamiento que uno incumpla, pues ya se hace transgresor, ya está bajo la condenación de Dios. Porque para Dios no es, bueno, ¿cuántos mandamientos tengo que incumplir antes de que Dios me mande al infierno? Es que la dinámica no es esa. Tampoco es, voy a poner en una balanza mis buenas obras para ver si compensan las malas obras. Tampoco es eso. Entonces, eso es una ficción. Y la persona que intenta conseguir su salvación por medio del cumplimiento de las obras de la ley, de estar bajo la ley, pues lo único que le va a acarrear la ley es maldición. Porque como no la puede cumplir, la ley establece la sanción para los transgresores. Y entonces la ley es para maldición. Es una forma de usar mal la ley de Dios. Porque no está hecho para eso, está para que la ley de Dios fue dada, como dice Pablo a los romanos, para que por medio de ella entendamos, y también a Gálatas, por medio de ella entendamos que somos pecadores. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues una vez que hemos comprendido ese hecho vital, fundamental, pues vayamos a Dios pidiendo su gracia. Y entonces Él nos salva no por nuestros méritos, sino por su gracia y por el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. ¿Y entonces qué? Pues entonces, una vez que hemos sido salvados, la ley sí que empieza a tener importancia y relevancia para nosotros. Primero porque nos da su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos capacita para vivir de acuerdo a las demandas de su ley. Y por otro lado, esa ley nos enseña cómo podemos agradar a Dios. No pensamos cómo le gustará a Dios que le agrademos y nos inventemos cualquier cosa, no, sino lo que ya está
manifestado claramente en la palabra de Dios. En ese caso la ley es una fuente inagotable de riqueza, porque nos ayuda a conocer a Dios, porque nos ayuda a agradarle, porque nos ayuda a vivir de tal manera que vivamos de acuerdo al propósito con el que hemos sido creados, de una forma correcta. La ley entonces es buena, y en ese sentido, tanto el salmista aquí como en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, y se centra exclusivamente en hablar de la ley de Dios, vista desde 1000 formas, los estatutos, los mandamientos, los dichos, los preceptos, bueno, de 1000 formas, bueno, no sé si tantas, pero de muchas maneras se le llama. Y el salmista dice: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Claro que le ama, porque ya es un hombre que no está usando la ley para salvarse, sino que como ya es salvo, ya es un hombre que se ha acogido a la gracia de Dios, ahora es un hombre que usa la ley de la forma correcta para buscar cómo agradar a Dios. Eso es una cuestión fundamental que no sé si todo el mundo, especialmente las personas que vienen de la religión, entienden estos conceptos, pero es fundamental. Ahora, el salmista no dice que únicamente se deleita en leerla, sino que va más allá. Él dice que se deleita también, especialmente al meditar en la ley de Dios. La meditación. No es simplemente que la lee para satisfacer su intelecto. No, ese nunca ha sido el propósito de la Biblia. No es que nosotros podamos estudiar la Biblia para colocar en nuestro despacho un título con los cursos que hemos realizado satisfactoriamente y pensar que eso demuestra nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Si es que eso no es la meta de la palabra. No es tener títulos, no es acumular conocimientos. Es algo mucho más profundo, más íntimo. Por eso se hace necesario la meditación, porque la meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. Es decir, cuando nosotros comemos, luego tenemos que hacer la digestión para que eso que hemos comido llegue a formar parte de nuestro ser, lo revitalice, nos dé la energía que necesitamos. Y la palabra de Dios que leemos debemos de meditarla a fin de que llegue a ser parte de nosotros, de tal manera que condicione, que transforme, que cambie la forma en la que vivimos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y eso nunca va a poder quedar recogido en un título académico, ni sea de una institución bíblica. No, nunca lo va a poder recoger. Un título reconoce conocimientos intelectuales, pero no es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es cuando eso que conocemos transforma nuestra vida y se manifiesta en nuestro andar diario, con quién estamos, cómo estamos con esas personas, en nuestra familia, cómo desarrollamos nuestro trabajo, cómo es la relación con nuestros hijos, qué les enseñamos, si les corregimos, cómo les corregimos, qué principios les transmitimos, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, tantas y tantas cosas. Eso es el propósito de la palabra de Dios. Y para ello se hace necesario la meditación. Ahora, no la meditación ocasional, sino que aquí dice que él medita de día y de noche. Es como si le acompañara en todo momento, como si estuviera, por decirlo de alguna forma, como si estuviera cantando, recordando, rememorando constantemente esas frases, esas expresiones bíblicas, esos conceptos que ha leído. Los va musitando, los va recordando en la mente, dándole vueltas a fin de sacarles todo el sabor, experimentar todo su poder. Para eso es necesario la meditación constante en la palabra de Dios. Si la meditación es ocasional, pues eso difícilmente llegará a tener efecto en nuestras vidas. No. Y se hace necesaria hoy más que nunca desarrollar el hábito de meditar constantemente en la palabra de Dios para que cumpla con su cometido. Recuerden las palabras que seguro ya conocen que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 y versículo 8.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjense cómo es el mismo concepto, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues esta necesidad de meditar, que lucha con lo que es el estilo y el carácter de nuestra sociedad, siempre con prisas, siempre con ansiedad, siempre con inquietud, y todo esto no favorece este estilo de vida que muchas veces llevamos, al que somos sometidos en nuestros trabajos, en la sociedad en la que vivimos. Pues todo esto nos impide meditar. ¿Y qué viene entonces? Pues viene entonces la superficialidad. La superficialidad en el conocimiento de la palabra de Dios y la superficialidad en la conducta cristiana. Somos superficiales. Somos superficiales, las cosas no llegan a profundizar dentro de nosotros mismos, no llegan a calar hondo. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que entonces somos fácilmente moldeados, llevados de aquí para allá. Pablo lo decía, dice, cuidado, estar bien arraigados en la palabra de Dios para que no seáis llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Qué ocurre tantas veces con los creyentes? Pues que ahora se pone de moda tal cosa en el mundo y nosotros rápidamente la traemos a la iglesia y cambiamos la iglesia. Yo llevo 30 y tantos, casi 40 años ya que soy creyente. No es mucho, pero ya me ha dado tiempo a ver cosas que han pasado en este breve periodo de historia que yo he vivido como creyente. ¿Cómo las iglesias han cambiado tanto en estos casi 40 años? Tanto, al punto de que prácticamente algunas veces me resultan irreconocibles. ¿Cómo han cambiado tanto? ¿Por qué hemos cambiado tanto? Y uno va observando y va dándose cuenta de que la iglesia va cambiando en la misma medida y en la misma dirección que el mundo va cambiando. Como el mundo cambia en algo, automáticamente cambia en la iglesia. Tantas y tantas cosas han cambiado. No quiero ahora hacer una lista, pero ¿por qué? Pues sencillamente porque no se había profundizado en la palabra de Dios. No había llegado a arraigar en nosotros lo suficiente. Quizás teníamos costumbres, quizás creíamos y practicábamos cosas que no habíamos sacado de la palabra de Dios o que no habíamos llegado a tener un convencimiento pleno en la palabra de Dios. Por eso no nos ha costado nada cambiarlas. Pero el hombre bienaventurado, justo, que tiene su delicia en la palabra de Dios, que medita en ella día y noche, tiene bien enraizadas adentro, en lo profundo, sus raíces en la palabra de Dios. Y esas personas son inamovibles, son inamovibles. Pues creo que la iglesia hoy más que nunca necesita meditar profundamente en la palabra de Dios para no adoptar con tanta facilidad los criterios de una sociedad secularizada que no atiende, que no escucha la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en la próxima sesión intentaremos terminar las meditaciones y las consideraciones en este salmo, viendo cuál es el fin del camino de los justos, viendo también cuál es el camino de los malos, cómo son los malos y cuál es su fin, y una exhortación final que nos encontraremos al terminar el salmo. Por el momento, quedémonos aquí reflexionando sobre esta bienaventuranza. ¿Queremos o no queremos ser bienaventurados? Pues aquí se nos han dado las pautas para alcanzar esa felicidad que solamente Dios puede dar. Que, como he mencionado, incluye aspectos negativos, pero incluye también aspectos muy positivos. Dios lo coloca delante de nosotros, nos invita a entrar, a andar por ese camino. Aceptemos su invitación y disfrutaremos, sin lugar a dudas, también de su bienaventuranza. Pues gracias por habernos acompañado una vez más en este tiempo de estudio bíblico y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.